Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos, en esta hermosa tarde. Queremos hablar de la palabra de Dios en esta hora y queremos hacerlo en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16 hasta el 24. Esta porción bíblica nos habla de la historia del apóstol Pablo, de Silas y una joven que tenía un espíritu de adivinación. Nuestro propósito es predicar el mensaje de la palabra de Dios, edificar el pueblo de Dios y que la gente pueda conocer mejor las historias de la Biblia, las historias de la palabra de Dios. En esta hora queremos hacerlo bajo el tema Tomando la armadura de Dios. La Biblia nos advierte acerca de la lucha que enfrentamos cada día y a cada momento. Dice la palabra de Dios que nuestras luchas no son en contra de sangre ni de carne, sino en contra de principados, en contra de potestades en las regiones celestes, en contra de huestes de maldad, en contra de demonios. Por eso la Biblia nos advierte a tomar toda la armadura de Dios para estar preparados y hacerle frente a la adversidad, hacerle frente al enemigo de Dios y al enemigo de los seres humanos como es el diablo y sus demonios. El apóstol Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. De manera pues que si nosotros nos preparamos en oración y buscamos diligentemente el rostro del Señor, Dios nos ayudará a salir victoriosos y triunfantes de cada tentación, de cada ataque satánico. Santiago dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. En este momento queremos hablarles de esa historia muy hermosa, muy significativa, como es la historia de una joven poseída por un espíritu de demonio, que dice la Biblia que traía muchas ganancias o muchas riquezas a sus amos. Entonces vamos a hablar en Hechos capítulo 16, versículo 16 hasta el 24. Esto ocurrió en Macedonia mientras el apóstol Pablo y Silas están predicando el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios, en un río donde se reunían para orar. Y una mujer llamada Lidia estaba atenta, escuchando la palabra de Dios mientras el apóstol San Pablo predicaba. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo tomó el control y hizo que Lidia más atentamente escuchara el mensaje de la palabra de Dios. Qué hermoso es cuando el Espíritu Santo toma el control del ambiente. Todo se vuelve bonanza, tranquilidad y bendición. Después que el apóstol Pablo predicó, aquella mujer llamada Lidia se convirtió al Evangelio. Ella juntamente con su familia. Y dice la palabra de Dios que esta mujer le dijo al apóstol Pablo y a Silas que ella quería que se quedaran en su hogar, que se hospedaran allí, y hasta los rogó, les suplicó, se les interpuso para que
pudieran hospedarse en su hogar. Así es pues que el apóstol San Pablo y Silas aceptaron y estuvieron un tiempo corto allí hospedados en el hogar de aquella hermosa dama llamada Lidia. Un día de reposo salieron como de costumbre para ir a orar. Pero en esta ocasión ya no iban a orar en el río, sino en la sinagoga. Como es de costumbre, cuando hay acontecimientos, cuando hay la visita de personalidades, surgen muchas amistades, como también gente en contra de estas personalidades. Gente que los admira, gente que los aprecia, y también hay por la parte negativa gente que habla mal, gente que critica y que dice de todo. Así es pues que el apóstol Pablo salieron del hogar de Lidia para ir a orar. Y mientras van por la calle, multitudes de gente están mirándoles. Pero hay una mujer joven que ya dijimos anteriormente que tiene un espíritu de adivinación y que debido a ese espíritu de adivinación había traído mucha ganancia a sus amos. Esta mujer con frecuencia está gritando públicamente: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian, decía la joven, el camino de salvación. Y esto lo hacía con frecuencia. Nos preguntamos, ¿cuál es la causa o cuál era la causa para que esta joven que estaba poseída por un espíritu de adivinación estuviera siguiendo al apóstol Pablo y gritando públicamente: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación? Existen ahí dos puntos de vista. Y es que esta muchacha anhelaba ser liberada de aquel demonio, de aquel mal espíritu que había tomado el control de su vida. Y el otro punto de vista es hacerle creer a la gente que tanto lo que ella hacía como lo que los apóstoles predicaban estaba de acuerdo. Mire usted que el diablo, dice la Biblia, se disfraza o se viste como ángel de luz. Hay que tener mucho cuidado, porque la obra de Dios es limpia, santa e incuestionable. Mas lo que el diablo hace es una farsa. Cristo lo dijo claramente, que es el padre de mentira. En otras palabras, que el diablo es un mentiroso. Y cuando habla de sí, habla como que estuviera diciendo la verdad porque le interesa engañar a la gente. Así es que la muchacha está gritando y gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian, decía, el camino de salvación. Esto desagradó al apóstol Pablo. Y deteniéndose este hombre de Dios, reprendió a aquel demonio, a aquel espíritu de adivinación, y le dijo: en el nombre de Jesús te mando que salga fuera. De inmediato, aquel demonio tuvo que abandonar el cuerpo de esa joven a la cual el demonio había esclavizado. Quiero que veamos este relato bíblico. La orden que le da el apóstol Pablo, el representante del reino de Dios, del reino de Cristo, tiene la autoridad
Y al demonio no le queda más que sujetarse a lo que Pablo dice y obedecer, el cual de inmediato abandona aquel cuerpo y la muchacha queda totalmente liberada. Qué interesante, hermano, es que nosotros, como cristianos, como conocedores de la palabra de Dios, busquemos al Señor, leyendo la Biblia, orando, buscándole para enriquecer nuestra vida cristiana, para llenarnos del Espíritu Santo. Y cuando nos toque o tengamos que orar por determinado asunto, y peor aún, cuando nos toque orar por gente endemoniada, podamos tener la autoridad como estos grandes apóstoles del Señor Jesucristo, y que los demonios no solamente se sujeten, sino que tengan de inmediato que abandonar el cuerpo de determinada persona donde ellos han estado tratando de esclavizar la vida de personas inocentes. Esa es la razón para la cual Cristo nos ha llamado, para predicar un evangelio de poder, un evangelio con unción, un evangelio con el Espíritu Santo, donde los enfermos se sanen, donde los cuerpos endemoniados puedan ser liberados por la autoridad gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miremos a continuación esta hermosa historia bíblica. Es probable que el apóstol Pablo nunca se imaginó que aquel hermoso acontecimiento en el cual una joven quedaba liberada de un espíritu de adivinación lo llevaría también a la cárcel. Porque los dueños o amos de esta joven, al ver que el negocio lucrativo, el negocio que a través de esta joven les había enriquecido, ahora se había desvanecido. Ahora todo se iba por el suelo. Y de inmediato esta gente que eran los amos de esta joven, se llenaron de ira, dice la Biblia, y fueron ante los magistrados para decirle que estos hombres que eran de origen judío estaban enseñando a la población doctrinas o costumbres que no les eran permitidas a ellos como ciudadanos romanos. De inmediato, los magistrados mandaron a traer a Pablo y a Silas, y dice la Biblia que los castigaron con vara. En otras palabras, les dieron una paliza. Imagínese usted, por haber obrado a través del Espíritu Santo, a través del Cristo de la gloria, trayendo salvación y liberación a una joven poseída por un espíritu de adivinación. Como consiguiente, los magistrados decidieron que estos hombres, el apóstol Pablo y Silas, fueran puestos en la cárcel. De inmediato, dice la Biblia, los llevaron a la cárcel y los metieron en el calabozo de más adentro. Y les aseguraron los pies en el cepo. ¿Se puede imaginar usted? Como para que no se fueran a escapar. Así trataron al apóstol Pablo y a Silas, por el hecho de haber predicado el mensaje del Evangelio y de haber reprendido en el nombre de Jesús a un demonio de adivinación
que tenía poseída a una joven. Pero Pablo y Silas en la cárcel no se dejan intimidar. Dice la Biblia que a la medianoche oraban y cantaban alabanzas al Dios que hizo los cielos y la tierra, y los presos los oían. De inmediato, Dios se glorificó. Dios se manifestó de una forma poderosa, que hubo un gran terremoto y las paredes y todo se cayó al piso. Y el carcelero que estaba cuidando a los presos, cuando vio esta semejante escena, dice la Biblia que tomó su espada y quería quitarse la vida. Pero el apóstol Pablo le dijo que no intentara quitarse la vida, porque todos estaban ahí. Nadie se había fugado, que es lo que el carcelero había pensado. Amados hermanos, Dios es maravilloso. Dios es poderoso. No hay demonio que se resista cuando el hombre de Dios hace la voluntad de Dios. No hay demonio que se quede en pie cuando se invoque el nombre de Jesús. Los demonios salen disparados. Así es que este fue el resultado del apóstol Pablo y Silas. Tener que ir a la cárcel, recibir una tremenda paliza por haber echado fuera un demonio de aquella joven en el nombre de Jesús. Pero allá en la cárcel, Pablo y Silas no se pusieron a sacudir los portones y a protestar, sino más bien a orar y a cantar himnos y alabanzas al Dios Todopoderoso. Y de inmediato Dios se manifestó, de tal manera que hubo un terremoto. Las paredes de la cárcel se derrumbaron. Se cayó todo, porque nada puede quedar en pie cuando Dios obra. Y el carcelero, dice la Biblia, quiso suicidarse. Pero Pablo estaba observando la escena y le dijo que no lo hiciera porque todos estaban allí. O sea, que nadie se había fugado de aquella cárcel. Entonces el carcelero de inmediato dijo: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De inmediato el carcelero recibió a Cristo como su Salvador personal. Llevó a Pablo y a Silas a su casa, donde toda la familia del carcelero también recibió a Cristo, y donde posteriormente el carcelero, dice la Biblia, estaba con mucho gozo, con mucha felicidad, por haber aceptado en su corazón al Cristo de la gloria, por haber llegado la salvación a su hogar, a su familia, a través de estos siervos de Dios, el apóstol Pablo y Silas. Tal era la gratitud del carcelero que después él mismo comenzó a lavar y a limpiar las llagas de aquella paliza que le habían dado al apóstol Pablo y a Silas. Así obra Dios. Cuando el hombre se dispone a ponerse en la voluntad de Dios y a predicar el mensaje del Evangelio, no para contienda, no para ganar popularidad, sino para ser de bendición y edificar y construir al pueblo de Dios, para que se conozca el mensaje de la Biblia. Entonces Dios se manifiesta
y trae bendición a cada vida y a cada corazón. Amigo que me escucha, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él sigue obrando poderosamente como lo hizo hace aproximadamente 2000 años. También en el siglo XXI, Él está salvando, Él está perdonando, Él está sanando diversas enfermedades y liberando cuerpos poseídos por los demonios. ¿No nos dice la Biblia qué fue lo que ocurrió después en esta joven después de haber sido liberada? Nos imaginamos que comenzó una vida nueva en el poder del Espíritu Santo, liberada de aquel demonio que la tenía tal y esclavizada, y de la cual hombres inescrupulosos se beneficiaban. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que Cristo vino a buscar lo que se había perdido, a dar vida y vida en abundancia, a dar libertad al cautivo, a abrir los ojos de los ciegos, a hacer oír a los sordos y para hacer hablar a los mudos. El mensaje del Evangelio se predica de hoy en día. Mis amados, te invitamos que le abras tu corazón a Cristo. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Que Dios le bendiga, pueblo de Dios. Hasta la próxima.